¿Cuál fue el pecado de Job? Para que Dios decidiera quebrantarlo, humillarlo y darle una nueva forma. Dice la Biblia de Job: en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de servidores. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos para cada uno de ellos, para purificarlos de sus pecados. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Job capítulo 1, del 1 al 5. Y Dios mismo dio testimonio favorable a Job al decirle Dios a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Job capítulo 1, del 8 al 12. Entonces Satanás inmediatamente se fue contra todo lo que tenía Job, y a Job le robaron y le destruyeron todos sus bienes. También le mataron a sus servidores, dejando a Job en la más completa pobreza. Y como si esto fuera poco, al final le dieron una terrible noticia. Le dijeron: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derribándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó y, lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo Job: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Job capítulo 1, del 18 al 22. ¡Guau! ¡Qué hombre tan más justo! No entiendo por qué Dios quiso quebrantarlo y humillarlo hasta ese grado. Dios le volvió a decir a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno,
él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor: mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por su propia vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respetes su vida. El acusador, es decir, Satanás, se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Job capítulo 2 del 3 al 10. Definitivamente no se ve pecado alguno en Job, ni se ve causa alguna para que Dios lo haya quebrantado y humillado hasta ese grado. Sin embargo, Dios no ve como ve el ser humano, porque Dios ve lo más escondido y secreto del hombre. Y hay un pecado que no tolera Dios y que en la mayoría les queda oculto y ni siquiera lo consideran pecado. Dice la Biblia: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dios le dijo al profeta Jeremías: baja a la casa del alfarero, y ahí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedara como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. En un momento dado, decido arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que le tenía preparado. En otra ocasión decido construir y hacer crecer una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparados. Jeremías capítulo 18 del 2 al 10. El orgullo es un pecado grande que Dios no tolera. Sin embargo, pasa desapercibido, queda oculto para el que lo posee. Por eso, dice la Biblia, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Salmo 19, versículos 12 y 13. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece,
de acuerdo con sus acciones. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Pero en Job había orgullo y soberbia para que Dios lo haya quebrantado y humillado hasta ese grado. Job recordó cómo antes de su quebrantamiento y de su humillación vivía con gran poder y prestigio. Dijo Job: cuando yo tomaba asiento en el lugar de reunión de la ciudad, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Aún los hombres importantes dejaban de hablar y hacían señas de guardar silencio. Los gobernantes bajaban la voz, se les pegaba la lengua al paladar. La gente, al verme o escucharme, me felicitaban y hablaban bien de mí, pues yo socorría al huérfano y al pobre, gente a la que nadie ayudaba. El que estaba en la ruina me daba las gracias. Mi ayuda era a las viudas motivo de alegría. La justicia y la honradez eran parte de mí mismo, eran mi ropa de todos los días. Yo era ojos para el ciego y pies para el lisiado, padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Yo le rompía la quijada a los malvados y les quitaba la presa de los dientes. Yo pensaba, mis días serán tantos como la arena. Moriré anciano y en mi propio hogar. Soy como un árbol plantado junto al agua, cuyas ramas baña el rocío de la noche. Mi esplendor se renovará conmigo y no me faltarán las fuerzas. Todos me escuchaban y esperaban en silencio mis consejos. Después de hablar yo, ninguno replicaba. Mis palabras caían gota a gota sobre ellos, y ellos las esperaban ansiosos, como se espera la lluvia en tiempo de calor. Cuando yo les sonreía, apenas lo creían, y no dejaban de mirar mi rostro alegre. Yo establecía mi autoridad sobre ellos y decidía lo que ellos debían de hacer, como un rey al frente de sus tropas. Cuando estaban tristes, yo los consolaba. Job capítulo 29, del 7 al 25. El orgulloso de sí mismo es un ciego que se imagina equivocadamente que todos los demás dependen de él. Se cree superior a los demás y en consecuencia desprecia a los demás por considerarlos menos importantes, endureciendo su corazón a su necesidad. Por eso Job dijo en su humillación: pero ahora se ríen de mí muchachos más jóvenes que yo, cuyos padres no hubiera yo aceptado para estar con los perros que cuidaban mis rebaños. ¿De qué me hubiera servido la fuerza de sus brazos? Ellos eran gente desgastada por el hambre terrible y la necesidad. De noche, en el desierto solitario, tenían que roer raíces secas, arrancaban hierbas amargas de los matorrales y hasta raíces de retama comían. Eran gente rechazada por la sociedad, perseguida a gritos como ladrones. Tenían que vivir en cuevas, en los barrancos y entre los peñascos. Aullaban en la maleza, amontonados bajo los matorrales. Gente inútil, hijos de nadie, indignos de vivir en el país.
pero ahora ellos se burlan y hacen chistes a costa mía. Con repugnancia se alejan de mí y hasta me escupen en la cara. Job capítulo 30 del 1 al 10. Dios me ha agarrado por el cuello y con fuerza me sacude la ropa. Me ha arrojado en el lodo como si yo fuera polvo y ceniza. Job capítulo 30 versículos 18 y 19. Porque para el orgulloso de sí mismo, el único remedio es la humillación, para que pueda entrar en razón. La soberbia es maldad que te hace poner de tú por tú con cualquiera. La soberbia de Job lo llevó a cuestionar equivocadamente a Dios, porque no alcanzaba a entender lo que le estaba pasando. Dijo Job: dime de qué me acusas, siendo así que tú mismo me creaste. ¿Te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malos? Job capítulo 10 versículos 2 y 3. Porque siguen con vida los malvados y llegan a viejos llenos de poder. Job capítulo 21 versículo 7. Terminan su vida en la prosperidad. Bajan tranquilos a la tumba. A Dios le dicen: déjanos en paz, no queremos conocer tus leyes. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con orar ante Él? Job capítulo 21 del 13 al 15. ¿Cuándo se ha enojado Dios con ellos y los ha hecho sufrir? Job capítulo 21 versículo 17. ¿Cuál es la recompensa que el Todopoderoso da a cada hombre desde lo alto del cielo? ¿No es acaso al malvado y pecador a quien corresponde la desgracia? ¿O es que Dios no ve lo que hago? Job capítulo 31 del 2 al 4. Dios tuvo que reprenderlo diciéndole: ¿pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? Job capítulo 40 versículo 8. Qué torpeza tan grande es pensar que Dios está equivocado y que nosotros somos los que tenemos la razón. Cuando finalmente Job reconoció su atrevimiento y su locura de soberbia con que había hablado, dijo: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Job capítulo 42 versículo 3. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Job capítulo 42 versículo 6. Después de esto, Dios mandó a Job a orar e interceder por sus amigos que habían ido a consolarlo. Pero al no entender lo que le estaba aconteciendo a Job, empezaron a acusar a Job diciendo que seguramente había pecado en secreto y que por eso Dios lo estaba castigando. Los amigos de Job habían hablado cosas equivocadas de Job y también habían mostrado un desconocimiento real de Dios, ofendiendo a Dios. Los amigos de Job ofendieron a Job en lugar de consolarlo. Sin embargo, Dios le enseñó a Job a orar e interceder por ellos en lugar de menospreciarlos, dándole a Job una humildad que es una virtud que Dios ama mucho. Dice la Biblia: después que Job oró por sus amigos,
Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Job capítulo 42, versículo 10. Cuando Dios quitó de Job la mala actitud de soberbia y orgullo, dándole una actitud de humildad, completó su vida de rectitud y justicia, engrandeciéndolo Dios, haciendo a Job más precioso que el oro purificado.